Entonces, puede tener 200 de sistólica si quiere, pero pues es una presión que está manejando constantemente. Entonces, los varoreceptores están acostumbrados a esa deformación constante que está produciendo una presión tan elevada. Entonces, por eso es que esto es un mecanismo a corto plazo. Esto es a corto plazo. Segundos o minutos. Luego una pregunta, la progresión y la progresión, ¿esa no es muy eléctrico? Sí, señor. Bueno, en ese caso no me estaría la persona que le por el mecanismo Pero eso, el mecanismo de inhaloxina-aldosterona en el paciente hipertenso está alterado, y aparte es un mecanismo que no se da en cuestión de minutos ni de segundos. Es un mecanismo que tarda un poco mientras se van produciendo sus factores hormonales. La angiotensina pasa al pulmón, se convierte en angiotensina 2, baja, se pega a los receptores. No es algo que se dé inmediatamente. De hecho, eso es un mecanismo que se va dando un poquito más a mediano y largo plazo que a corto plazo. Se produce la aldosterona llega al riñón y se deje de filtrar tanto líquido. Entonces, lógicamente, si yo con furosemida tiendo a causar una hipovolemia en el paciente, pues se van activando esos mecanismos, pero no me van a subir la tensión arterial, digamos, ya en 1 hora, 2 horas, ¿sí? Por eso es que el paciente es hipotenso, porque primero tiene alterados todos sus mecanismos de control arterial, están todos alterados, porque el paciente ya es hipertenso. Y segundo, yo lo estoy hipotensando rápidamente, muchísimo. Entonces ese es el problema en ese caso. Sí, claro, a largo plazo, si el cuerpo dice eso y dice, no, pues tenemos que retener líquido, cae de renina, que requiere aldosterona, sí. Pero lo que le digo, no va a pasar en el momento en que yo hipotencié al paciente, ese eje no me va a salvar, el eje no me salva. Entonces ese es el problema, muchachos. Acuérdense de mí cuando estén por el rural y les llegue el paciente, que no, esto toca bajarlo despacito. Si el paciente no tiene síntomas, usted vaya manejándolo por ahí con captopril, tenga algunas horas ahí en urgencia y lo va teniendo ahí. ¿De qué, padre? ¿Cómo sigue? Le toma la atención. Ah, bueno, listo, está bajando un poquito. Y ahí, más o menos, cuando ustedes están allá, las guías les dicen cuánto, las guías son específicas, la guía les dice cuánto tienen que bajar de sistólica y de diastólica, más o menos. Entonces tengan eso presente. Entonces, este mecanismo es a corto plazo y es sobre todo sensible a cambios de presión arterial bruscos, muy bruscos, en una unidad de tiempo muy pequeña, y funcionan de esa manera. ¿Qué otra cosa me queda por decirles? Que el centro vasomotor siempre tiene en la parte vasoconstrictora, siempre hay estímulo presente. Entonces eso es lo que me permite a mí en un estado normal, aunque sea de reposo, mantener un tono de mis vasos sanguíneos. Si ese tono se pierde, los vasos se dilatarían muchísimo, perderían o se volverían muy flácidos, y eso me altera a mí la presión arterial. Entonces siempre yo tengo un tono vasoconstrictor, y ese tono vasoconstrictor pues se va a modificar aumentándose o disminuyéndose dependiendo si yo necesito subir o bajar la presión arterial. Hay también unos quimiorreceptores, son también efectivos, pero digamos que la parte más efectiva, más rápida, es la parte de los vasoreceptores, y esos quimiorreceptores se encuentran también ubicados en las arterias, y lógicamente cuando por ejemplo desciende la presión arterial, si desciende la presión arterial en un tejido, pues desciende un poco la presión de perfusión, ¿sí? O sea, desciende un poco la presión con la que está llegando sangre a esos tejidos. Por lo tanto, en la parte receptora, quimiorreceptora, que se encuentra en qué estructura, o cómo se llama la estructura en donde se encuentran los quimiorreceptores. ¿Seguro? Son dos, vasoreceptores y quimiorreceptores, y uno está en seno y otro está en el cuerpo. ¿Quiénes están en cuál lado? En el seno creo que están los físicos, y a nivel de los distensores del... Señor, compa. En el seno están los vasoreceptores y los quimiorreceptores estarían a lo largo de todos los vasos, no serían los beta-adrenérgicos y los alfa. Oye, iba bien, pero es que el cuerpo se leyeron ahí, el cuerpo carotídeo. Hay una estructura muy específica en donde ellos están. Lógicamente, señorita. Lógicamente, sí, pues ellos pueden tener una distribución, no están en un único lugar, pero anatómicamente ese es el sitio como más importante.
Entonces ellos detectan, al haber una reducción de la perfusión, los quimiorreceptores detectan menos concentraciones de oxígeno. Y al haber menos concentraciones de oxígeno, ellos entienden que la perfusión no es adecuada y activan mecanismos parecidos a estos en donde dicen, bueno, la perfusión no está en el rango que debería estar, entonces activemos lo mismo. Modifiquemos frecuencia cardíaca, actividad contráctil y modifiquemos el tono de los vasos sanguíneos para mejorar la perfusión. El sistema es básicamente el mismo, pero lo que varían son los receptores. Uno detecta concentraciones de sustancias, en este caso oxígeno, y el otro detecta presión, deformación mecánica. Entonces, en este caso, lo que nos muestra es que hay una paciente que está teniendo síntomas de hipotensión ortostática. Entonces, así se llama, digamos, esto que presenta la paciente en el caso clínico. La hipotensión ortostática son por fallos en los mecanismos receptores que estamos hablando ahorita. En este caso, ella estaba acostada en decúbito y la presión a nivel de las carótidas pues estaba constante porque ella estaba ahí en reposo y estaba acostada. Entonces, por gravedad, pues lógicamente la sangre estaba aquí y tenía una acumulación y el barroreceptor se acostumbró. Y el corazón con la frecuencia cardíaca en reposo pues logra mantener la perfusión. Ella sintió ganas de ir al baño, se levantó bruscamente y al levantarse, y no solo se levantó, sino que se levantó y se puso de pie. Entonces, cuando ella hizo esa maniobra, toda la sangre que estaba acumulada aquí cuando ella estaba acostada bajó rápidamente por gravedad. Entonces, ahí lo que normalmente ocurre es que el receptor dice, perdí presión rápidamente. Entonces, activamos mecanismos compensadores, aumento fuerza contráctil del corazón, frecuencia cardíaca y aumento el tono de los vasos. Pero hay algunos pacientes, muchachos, lógicamente esto es en condiciones fisiológicas lo que les estoy contando, pero hay pacientes en donde estos mecanismos comienzan a fallar y empiezan a presentar que me levanto, se me oscurece todo, pero no alcanzo a desmayarme. Unos segundos se oscurece todo para el paciente, mareo, pasa y otra vez sigue sus actividades y se ve tan rápido. Y sigue y ya no tiene nada más. Son más que todo con cambios posturales. Y en algunos casos puede llegar a eso. Entonces, en ella lo que debió haber pasado fue eso. Se activa el mecanismo compensador y yo elevo la presión arterial para que me alcance esa presión a llegar al cerebro y yo mantener mi estado de conciencia. En este caso no fue así. La poca sangre, bueno, la sangre bajo no se detectó, o puede que no se haya detectado esos cambios de presión, no se activaron mecanismos compensadores y entonces la paciente tuvo, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan, una hipoperfusión a nivel cerebral por unos segundos. Entonces, cuando ella se levantó bruscamente, sucedió eso, la sangre que todavía quedaba en el cerebro cuando ella estaba acostada, pues alcanza a mantener las funciones unos segundos, por eso ella no pierde la conciencia rápida de una vez. Y pues esa sangre que está en el cerebro le alcanza para que ella sufra todos estos síntomas, para que primero pase por el mareo, luego pase por el oscurecimiento visual, y cuando ya la sangre se agotó a nivel del cerebro y la perfusión no alcanzó a llevarla, finalmente se desmaya. Acuérdense que el cerebro es muy sensible a los cambios de perfusión y a la hipoxemia. Entonces, en este caso, lo que ella tuvo es que por unos breves momentos no le llegó sangre al cerebro y eso fue lo que ocurrió en este caso. Las convulsiones y todo eso, pues derivado de la actividad neuronal que puede suceder cuando yo me quedo sin sangre en el cerebro. Entonces, por eso presentó las convulsiones, por eso presentó todo eso. Pero ella se desmaya. Digamos que mientras se desmaya su circulación, como está en el suelo, vuelve otra vez a llegar al cerebro, todo otra vez. Y cuando ya la levantan, pues se levanta suavemente, la sientan un rato y ya. Y hasta ahí quedó todo. Por eso la paciente se recupera completamente en su estado de conciencia y funcionalidad. Entonces, este caso lo que les va a mostrar es algo que les llega muy frecuente en la consulta y es por fallos de mecanismos
de los vasoreceptores o fallo en estos mecanismos. ¿Por qué sucede? Toca empezar a estudiarlo. Si es el primer episodio, pues uno dice, bueno, pues de pronto sí fue que, o sea, se lo hizo tan rápido que el cuerpo no alcanzó a acostumbrarse a esa pérdida de presión tan rápida. Porque pues acuérdense que los mecanismos fisiológicos tienen un límite, ¿sí? Si yo de pronto, en el caso de ella, me levanté muy rápido de una manera que aumenté, o yo estoy acostado y me levanto y salgo a correr, pues tarda un tiempito esos mecanismos en funcionar y yo no le doy tiempo, pues me puedo desmayar, dependiendo qué tan bueno sea mi estado cardiovascular. Entonces, les va a llegar mucho esto, y sobre todo en mujeres que son muy sedentarias, que no hacen ningún tipo de actividad cardiovascular, sucede esto. Y el fallo de estos mecanismos también está muy ligado a eso. Inicio de enfermedades cardiovasculares, personas sedentarias, personas que no tienen un buen entrenamiento cardiovascular, más que todo. Y en este caso, por ejemplo, que se presenta con tanta frecuencia, pues toca ir estudiando la consulta externa. O sea, ahí en urgencias ya no le queda a usted más que darle salida. Ya usted no le va a hacer nada más ahí. La tiene de pronto ahí como unas 2 horitas para ver que de pronto no le vuelva a pasar nada de eso. Y le da salida porque usted no puede hacer nada. Y en consulta externa generalmente les hacen seguimiento. Le mandan un holter para ver que de pronto también no tenga una arritmia cardíaca que le están generando esos síncopes. Y empiezan a estudiarla. Las patologías autoinmunes, lupus y todo eso, cuando ya están ellos como atacan los vasos sanguíneos, pues van dañando estos receptores y pueden ocasiones que este mecanismo falle. Muchas son las causas de eso. Entonces toca empezar a estudiarla, el por qué están fallando sus mecanismos de control arterial rápido. ¿Listo? ¿Les quedó claro? ¿Vieron los videos? El masaje carotídeo, aunque no es muy frecuente, yo por lo menos no lo he visto que lo utilicen con demasiada frecuencia, pero sí he visto que, o me han contado los que han trabajado en UCI, o así en unidades de emergencia así muy hardcore, que los internistas y algunos internistas e intensivistas lo utilizan mucho. Y es que es muy potente. Si vieron en el video, el paciente tiene una arritmia cardíaca y el monitor muestra una frecuencia cardíaca como de 145, 48. Entonces, el paciente está acostado y está la arritmia. En ese caso, se puede hacer un masaje carotídeo, ¿sí? Generalmente uno lo puede hacer, no hay como que no, pues, tiene que ser un especialista, ¿verdad? ¿No? Se lo puede hacer. Eso sí, tienen que tener cuidado porque algunos pacientes también ese mecanismo está muy exacerbado. Entonces, si usted le tiene la presión por mucho tiempo, puede llevarlo incluso al paro. Entonces, se dieron cuenta cómo cuando presionan esta región aquí, el paciente está al monitor y de repente deja un espacio y empieza otra vez taquicárdico, hay un espacio, deja un momento como un retraso, hasta que ya la frecuencia va bajando 98, 95, 80. Entonces, sobre todo en esos casos de arritmias, también he visto una vez lo vi, sí, un intensivista lo utilizó en un paciente que tenía, nos hizo la demostración, en un paciente que tenía una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, emergencia casi ya, y la tensión arterial está elevadísima. La sistólica estaba por encima de 200 y pico, y la diastólica ya llegando como 140, 150 diastólica. Y él hizo esa maniobra porque le habían colocado cantidad de antihipertensivos y el paciente no respondía. Entonces lo que hicieron es que lo sentaron y le hizo el masaje carotídeo. Y entonces, ¿con qué fin? Pues, lógicamente, al estimular directamente, activa los mecanismos que ya hablamos y va a causar una depresión a nivel cardíaco y una vasodilatación a nivel o una disminución de la resistencia, digamos mejor. Y al paciente le empieza a bajar la presión arterial, pero lógicamente lo iba haciendo con cuidado para no potenzarlo tanto en
Entonces, en esos casos, sobre todo, se utiliza el masaje carotídeo. Uno lo de entrada con un paciente hipertenso y eso lógicamente uno lo dice, "Uy, venga, masaje carotídeo y se la bajo de una vez". No, porque pues, lógicamente pues con el masaje carotídeo usted no conoce a la persona, no sabe los antecedentes de la persona y usted no sabe qué tanto. Usted no puede decir, no, yo lo presiono aquí 2 centímetros y le bajo en sistólica 30 milímetros de mercurio, sí, o sea, no es algo exacto. Usted va tocando y ahí eso va bajando. Pero entonces hay pacientes que con ese masaje carotídeo se pueden hipotensiar demasiado por el poder que tiene este mecanismo. Entonces ese video era para que ustedes vieran cómo tiene practicidad esto. O sea, existe, funciona. Y en el caso de ese paciente que estaba con esa arritmia, que era una taquicardia supraventricular, él logró disminuir un poco la frecuencia cardíaca haciendo un masaje carotídeo. El paciente, mientras le estaba haciendo eso, pues puede referir que tiene ganas de desmayarse, que tiene mareo, que tiene ganas de vomitar, porque se está cambiando mucho la presión arterial. En ese caso, digamos, es que se aplica. ¿Entendieron, muchachos? Todo, básicamente, todo quería resumírselos con eso. Todo el capítulo habla de eso. Acá esto, pues que hay el centro vasomotor, lógicamente no es alguien que se mande solo, sino que está subyugado a la parte de la corteza, la parte del hipotálamo, entre otros. Por eso ustedes veían ahí de un ejemplo que les ponían de algunos casos de personas muy ansiosas con pensamientos de terror, con pensamientos caóticos, en donde hay alteraciones neurológicas como tal, y estos mecanismos juegan a favor y hay una distorsión completamente de estos mecanismos. En esos pacientes lo que hay es una gran vasodilatación a nivel muscular. Al haber una gran vasodilatación a nivel muscular, hay una caída grande de la presión arterial, y aparte de que hay una caída grande de la presión arterial, no se están activando los mecanismos para aumentar la tensión arterial, sino que se están, todo lo contrario, se activan mecanismos para disminuir la parte contráctil del corazón. Entonces esos son mecanismos ya patológicos, lógicamente, y hacen que la persona se desmaye. Una persona nos hace un masaje parecido. ¿Por qué? Es que semestre pasado ya no, mejor no lo recomiendo. Si lleva tiempo sin descansar, yo creo que mejor que como que tome una trazodona, una hidroxicina y duerma, ¿no? Creo que no es como el capítulo de Los Simpsons y me acuesto a dormir, ¿no? Así no es, señora. Eso es lo que le sucedería a las personas, por ejemplo, que las asustan y se desmayan. Sí, o personas que reciben una mala noticia. Yo también lo he visto más frecuente en mujeres, sobre todo, no sé por qué. Lo de la parte de las noticias y eso, se desmayan muy fácilmente. Los hombres no tendemos, señora. Eso tocaría estudiarlo. Sería irresponsable si yo le dijera es por tal cosa, porque creo que no hay estudios al respecto, pero los hombres no nos desmayamos tan fácilmente. ¿Sí? No, pero no pueden subir a No sabría. Pensaría que es porque la mente de una mujer, pues morfológicamente somos iguales, pero probablemente neurológicamente no somos iguales. Hay centros que son más activos en la mujer que en el hombre. Sí, hay varios estudios. Entonces, pudiera ser por esa parte, no sé, realmente no sé, tendría que leer el tema. Pero lo que sí sé es que los hombres, para que un hombre se desmaye, tiene que ser un dolor muy fuerte o... Porque es que ni siquiera en los estados de terror más grandes, hombres que han sido torturados en la guerra y todo eso, no logran perder la conciencia. O sea, siempre están conscientes en todo momento. En las películas, sobre todo en la parte de la Segunda Guerra Mundial, los nazis y todo eso, cuando torturaban mucho a una persona, tratan de mantenerlo despierto porque el dolor intenso tratan de hacerlo desmayar, pero también en la parte del dolor, si ustedes miran, una mujer puede desmayarse más fácilmente que un hombre en la parte del dolor. Yo lo he visto. No sé si
sé si en estudios esté, pero ustedes sí lo ven, que en urgencias es muy común que una paciente se desmaye por dolor. Pero el grande dolor de la mujer es mucho más alto. Ustedes con una gripa se echan a morir, nosotros aguantamos cólicos menstruales. Sí, pero por ejemplo, pues tocaría ver el tipo de dolor, porque pues para el dolor de parto el cuerpo está acostumbrado a eso. Pero por ejemplo, sí, o sea, ustedes van a ver hombres en urgencias con una fractura y ustedes dicen, este man, sí. Pero sí puede ver, si usted tiene una mujer con una fractura y un hombre con una fractura, es probable que sea la mujer la que se desmaye, ¿sí? Lo he visto yo, pero no sé si hay un estudio que diga que es cierto, solamente les cuento lo que yo he visto. Ahora, en la parte de las noticias, de recibir una mala noticia, o en la parte de manejar un problema o algo, pues es más difícil que un hombre se desmaye por este mecanismo, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Y en eso influye la parte del sistema límbico, emocional, muchas cosas. Entonces, para que se den cuenta que ese centro, no se manda solito, sino que está regulado por diferentes cosas, incluso por la corteza cerebral. Y el hipotálamo, la parte del tálamo y el hipotálamo. Acuérdense que la parte talámica, hipotalámica, talámica manejan también hay unos centros que son los del dolor. Y eso quiere decir por lógica que si la parte talámica y hipotalámica se relacionan con ese centro vasomotor, quiere decir que por eso un paciente que tiene demasiado dolor está o tiende a estar hipertenso, ¿sí? Tiende a estar hipertenso, porque la parte talámica y hipotalámica estimularía estos centros, específicamente el centro vasoconstrictor, y el paciente con dolor puede tener una tensión arterial elevada y puede tener una frecuencia cardíaca elevada. Por eso pacientes hipertensos, por ejemplo, que le llegan, son pacientes hipertensos conocidos, pero llegan por ejemplo con un cálculo renal y usted encuentra la tensión arterial elevada y dice, no, toca bajársela, primero quítele el dolor. O sea, si un paciente con cálculo, colóquele su ioxina, su diclofenaco, le baja el dolor y a lo que empieza a bajar el dolor, usted empieza a ver que empieza a bajar la tensión arterial. ¿Sí? Entonces, es por eso. Las mujeres en la parte del parto se eleva la tensión arterial por el gran dolor que tienen. Entonces, todos estos, lo que le quieren decir es que dependiendo de la conexión que tengan, pues hay elevación. Si se conecta por ejemplo con el sistema límbico y de emociones, pues explica por qué una persona pudiera desmayarse, aunque eso ya es un desfase de ese mecanismo, ya no es algo fisiológico, ya no es algo que el cuerpo se inventó. No, esto lo va a beneficiar, eso ya es algo ya más patológico. Pero la parte de las emociones, pues también causan cambios en la tensión arterial, los cambios emocionales fuertes. Entonces, es por eso, porque ese centro se conecta con diferentes áreas del sistema nervioso central. Esto le muestra la distribución, cómo se distribuye. Ustedes se acuerdan en la anatomía de la cadena simpática, ¿no? Hay una imagen de Mendel que está así, de esta manera, y acá ustedes ven unas estructuras de color blanco, ¿sí? Y están en forma de cadena, y esa es la cadena simpática. Es una cadena ganglionar que se forma a nivel paracervical, izquierda y derecha, y ahí es donde llegan esas estructuras, estas inervaciones simpáticas que están llegando del tronco o del tallo cerebral, llegan a la médula y de la médula salen a la cadena simpática, y de la cadena simpática se distribuyen en este caso a los vasos sanguíneos y al corazón. Pero lógicamente cuando veamos ahorita los capítulos que siguen en la parte nerviosa, pues la cadena simpática lógicamente de esos estímulos simpáticos está llevando a otros lugares también, ¿no? En este caso, para lo que a nosotros nos interesa, corazón y vasos sanguíneos. Acá, porque les traía para que recordaran las divisiones de encéfalo y tallo encefálico. Pura neuroanatomía aquí. Acá en esta parte, pues ahí les muestra la cadena simpática y la distribución de cada uno de los estímulos nerviosos, cómo los estímulos nerviosos llegan a las venas, las arterias, las arteriolas. Y qué más tenía yo por mostrarles aquí. Creo que
ahí ven la estructura en la parte derecha de cómo se distribuyen esos mecanorreceptores o subarreceptores. Fíjense que tienen forma de red. Eso es para ocupar una gran unidad de superficie. Y estas gráficas que ustedes vieron ahí, pues muy sencillas, que demostraban eran los cambios en los impulsos con la presión arterial. ¿Listo? Eso es. ¿Les quedó claro? ¿O les quedó alguna duda? ¿Es más claro así, cierto? Es más claro. Listo. Bueno. Es que yo a veces trato de dárselos así porque es que, no sé, porque a veces veo que no hablo de alguna gráfica y se preocupan y dicen, no, pero profe, en esta gráfica tal cosa. Entonces, pues por eso he tratado siempre de hacerlo como lo venimos haciendo. Pero Yo yo creo que por ejemplo, como ese tipo de cosas, a veces no me enumeran más y lo hacen volver a un más mecánico. pues yo sí creo que el incluirles esas gráficas, sino que ¿por qué lo hago? Porque me doy cuenta que después me escriben al interno, profe, usted no habló de esta gráfica. ¿Qué significa? No, ¿qué tal que usted evalúe esto? Y porque pues yo no lo estoy hablando, es porque no. Y pues ustedes se dieron cuenta que yo no les incluyo gráficas, les incluyo conceptos. Entonces, este caso clínico está integrando todo lo que está en el capítulo. Si se dan cuenta, pues traté de abarcar lo más posible. Si de pronto no hablé de algo, lo leemos solo, pero lo más importante y lo que quiero que se lleven es esto. ¿Listo? Y que entiendan por lo tanto cómo suceden las cosas. Y acá en las presentaciones les analicé los casos clínicos de ayer, por si los quieren tener. Están ahí. Porque acuérdense que los ojos envían a través del nervio óptico la información a la corteza visual. En este caso, cuando veamos nervioso, es la corteza auditiva, la corteza occipital. Entonces, los nervios ópticos llegan hasta allá, la corteza occipital, y esas señales eléctricas son las que me traducen la visión. Entonces yo ahorita estoy acá y estoy recibiendo estímulos nerviosos que llegan a mi nervio óptico, termina en corteza occipital y eso lo traduzco en que los estoy viendo a ustedes. Pero en ella se está alterando la perfusión cerebral. Y el área visual, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan, consume bastante energía de ese computador que es el cerebro. Entonces es un área que, por ser tan importante en nosotros, es un área que consume muchísima energía. Por tanto, y por eso cuando una persona está muriendo, lo primero que se altera es la visión, porque es una de las zonas que es más activa en el cerebro, por lo tanto consume o tiene una tasa metabólica más alta, consume más oxígeno, y en un estado de hipoperfusión, pues es una de las primeras que se va alterando. Entonces en ella se altera hay visión borrosa inicialmente, el cerebro está quemando las pocas reservas de oxígeno que le quedaban, ya no le está llegando porque no hubo un mecanismo compensador de presión arterial que le llevara sangre y terminó de agotar la corteza visual, esa sangre, esa porción pequeña de sangre que tenía, y literalmente deja de funcionar, empieza a apagarse, y entonces al apagarse empieza a oscurecerse el campo visual, ya no lleva más información visual. Puede ser completa, o sí, que se va oscureciendo el campo visual hasta que se oscurece completamente, y generalmente cuando se oscurece completamente la persona está perdiendo ya la conciencia también. O puede ser incompleta, se opacan porciones del campo visual, literal, todo lo demás se pone oscuro y va retornando a la normalidad, como cuando uno lo hieren en un videojuego hasta que uno no se cura, más o menos algo así. Y la persona lo ve de esa manera. Y ve también fotopsia, alucinaciones visuales, ve hormiguitas, ve ese tipo de cositas. Y finalmente pierde la conciencia. Puede o no perder la conciencia. Por eso, y esa pregunta está buena, por eso es que sucede el oscurecimiento del campo visual. No sé si ustedes han escuchado que mencionan que el paciente cuando muere, una persona cuando muere, el sentido del oído es de los últimos que se apagan o de los últimos en permanecer funcionando. Digamos que la parte integradora de los sentidos, la visual ocupa un gran porcentaje de la función del cerebro, y la parte auditiva es una de las más primitivas, y digamos que probablemente no es tan activa como la corteza visual, o de pronto no tiene una tasa metabólica tan alta,
Por eso teóricamente cuando el paciente muere pueden ver que todavía les han hecho estudios de imagen y todavía hay minutos, no sé si algunas horas todavía después de la muerte, hay actividad todavía en la zona de la corteza auditiva. No sabemos para qué funciona, no sabemos si realmente se mantiene algún estado de conciencia después de la muerte, ¿sí? Que de pronto permitiera escuchar, pero no le encuentro función fisiológica a eso. El que después de la muerte una persona, pese a que no puede moverse, todavía teóricamente pudiera seguir escuchando. Hasta el momento solamente hay actividad en la corteza auditiva. Hay que esperar a ver con el tiempo qué es lo que pasa. ¿Listo? No, no creo. Y realmente, por el bien de nosotros, yo espero que no sea así. Yo espero que simplemente sea una actividad neuronal residual que queda, no que realmente sea una verdadera actividad en donde de alguna manera mantengamos un estado de conciencia, porque pues no sería muy bonito. Usted escucha alrededor que se murió y empieza a escuchar, bueno, ¿qué? ¿Lo vamos a cremar o lo vamos a enterrar? Entonces, y usted estar consciente y estar escuchando de que, me morí, no poder moverse, no poder decir nada y simplemente estar condenado mientras se apaga totalmente su cerebro a estar consciente de eso. Entonces, por el bien de nosotros, espero que no sea así. ¿Qué tal si es por la internación, por lo menos, sería el único sentido que está extraña? ¿Por la qué? Porque por la cercanía que tiene con el sistema nervioso central. Porque si lo miramos bien, la cantidad de células que participan en la audición generalmente tienen mecanismos de, por lo menos, de escucha o de equilibrio a nivel de cercanía. Por lo menos sería la cóclea, y se mueve con el líquido cefalorraquídeo, además de que los núcleos vesiculares se encuentran bastante cerca de los nervios auditivos. Pues sí, quién sabe, realmente no he pensado mucho sobre eso y el por qué, pero sí, pues pudiera ser. Y lo otro porque la corteza auditiva es bastante primitiva y está en estrecha relación con muchas partes primitivas del cerebro. Entonces probablemente si el cerebro se apaga de lo más avanzado a lo más primitivo, por decirlo de alguna manera, pues sería de las últimas en apagarse. Pero si fuera así, el centro olfatorio también lo sería, porque el centro olfatorio es más primitivo que el centro auditivo. Pero es que está más periférico. Sí, su ubicación es más periférica y depende de la parte de nuestros nervios olfatorios. Entonces no sé. Pero sí, la corteza olfatoria es más primitiva que la corteza auditiva. Algo relacionado con yo no sé. Perdón, espérame, recuérdame qué pasa así. No, recuérdame. La corteza auditiva está, cuando vamos a ver en nervioso, es que para que no se me olvide, la corteza auditiva está relacionada con el sistema límbico y de emociones. Por eso cuando olemos un perfume o olemos algo, evocamos recuerdos de algo. A mí me recuerda esto a alguien, o a mí me recuerda esto de mi infancia. ¿Sí? La parte olfatoria está muy relacionada con la parte de emociones, de recuerdos y del sistema límbico, para que no se acuerden de eso. Ahora sí, Isa. Porque es algo muy científico, es algo un poco más espiritual. Sí. Yo tuve un encuentro con un médico después que murió mi abuelo. Y bueno, yo llegué como muy escéptica a lo que me iba a decir y luego empecé a decir cosas demasiado puntuales y cosas que solamente yo, por ejemplo, sabía. Y él me decía que mi abuelo, que él escuchó, mi papá fue a recogerlo a la morgue, nosotros fuimos a recogerlo a la morgue, y dijo exactamente lo mismo que yo le dije a él, que mi papá le dijo a él, como que mi papá se le agachó y le recostó la cabeza en la puerta. Y yo digo perfectamente, yo no sé si todos crean que soy yo, creo en eso. Y tal vez va a estar Bueno, digo, no, sí, escuchen. Bueno, no soy completamente escéptico, pero sí soy muy científico. No creo tanto en los medios, pero espero que el medio haya mentido, porque no sería una buena noticia. Mi abuela había escuchado cuando ya había muerto, cuando estaba en la morgue, unas cosas que nosotros hablamos. Pero es que, profesor,
eran muy específicas. O sea, para uno decir que no era real. Muchachos, mire, cuando yo estaba en el rural, yo trabajaba para la policía, entonces yo no estaba intrahospitalario, sino yo estaba en una base, pero me tocó remitir a un paciente de la policía, lo llevé al hospital, en Honda, que era segundo nivel, y mientras estaba allá, no era caso mío, era un caso de un amigo que tenía en el hospital de Honda, y me chismoso me fui a ver qué. Y tenía un paciente, y ya he visto varios casos así, un paciente que pertenecía a una comunidad indígena de Tolima, no me acuerdo cuál era. Sé que ellos viven por allá, es una parte cerca como el Nevado, y nos tienen a ser muy herméticos. Y él hablaba español, pero no era muy fanático de la medicina de nosotros científica. Pero el paciente se encontraba mal, tenía un riesgo cardiovascular, y fuera de eso estaba ya, o se quería remitir a un tercer nivel porque parecía que tenía cierto grado de insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar, estaba empezando a hacer edema pulmonar. Pero el paciente, pues a la vista usted no lo veía tan mal, soy un poquito de dismedio y eso, pero él a pelear, a no dejarse remitir, a querer salirse y todo, tal, bueno. Y entonces el paciente peleaba que le trajeran un chamán, le digo yo, pero es alguien que trabaja en el parque. Y entonces pues mi compañero le preguntaba, pero le decía, pero es que acá él no puede traerle ningún mercurio de afuera, acá hay intrahospitalarios, de tomárselo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y le dejaron al señor llamarlo, y pues como esas comunidades son tan tocadas, que no, que esperan a que él llegara, ¿qué tal? Él ya llegó porque él estaba cerca, llegó, el caso es que llegó y pues yo ahí pendiente a ver qué iba a dar el mancito y todo, y el man simplemente empieza a hacerle rezos, a invocar y a decir oraciones sin sentido en el dialecto de ellos. ¿Y qué tal? Entonces el man, no, ya, yo me voy. Entonces no, se va a ir. A él le habían hecho el día anterior una radiografía donde se veía que tenía congestión a nivel pulmonar, tenía un poquito de derrame pleural derecho. Y cuando le toman nuevamente la radiografía está limpia. No está completamente puesta, se ve que tiene un grado, está aumentada la silueta cardíaca, o sea, tiene un cierto grado de afectación cardíaca ya crónica del corazón por llevar tanto tiempo la tensión arterial elevada. Pero esa congestión que se está transformando en un edema pulmonar, que era la razón del por qué se querían deshacer de él para llevar a un centro de mayor nivel, pues no estaba la parte pulmonar ya completamente limpia. Y la disnea le mejoró la saturación, ¿sí? Lógicamente no le desapareció la hipertensión ni la diabetes, pero sí, su motivo por el que estaba, entonces, pero no, lógicamente no. Y ¿por qué mecanismo? No sé. Yo le dije, pues marica, confundieron la radiografía, o sea, lógicamente, le dije yo, y me decía, pero mire, esta es la radiografía de él, yo la guardé acá, está la historia, mire, el corazón está igual, sí, el corazón en la primera y la segunda estaba igual, lo único que cambiaba era la parte de la congestión. No sé qué le haría, no sé qué le haría, ya es más metafísico que otra cosa. Se sale de lo que uno normalmente maneja y pues nosotros no entramos en ese campo, a no ser que más adelante la física cuántica lo pruebe y diga, no, sí, todo lo que no conocemos funciona por alguna cosa, solamente que es magia hasta que aprendemos cómo funciona, ¿sí? Como yo les mencionaba, el experimento de la doble rendija, pues no tiene lógica que los patrones de electrones en dos rendijas cambien si yo los estoy mirando o si yo no los estoy mirando. ¿Cómo sabe la molécula que yo la estoy mirando? ¿Sí? Entonces todo eso funciona de esa manera. Hay otro experimento que es el entrelazamiento cuántico, donde cogen dos partículas que están unidas, las separan, y yo puedo tener una aquí y otra en Suiza, y si yo causo un cambio en esa partícula, el man que está en Suiza me llama y me dice, la de aquí también cambió, y
y no están conectadas por nada. O hay un hilo invisible que las conecta a las dos, o ellas, para las partículas cuánticas no existe el espacio, ¿sí? Teóricamente, aunque se separen, siguen estando unidos. Por eso les recomiendo que lean cositas de física cuántica. Entonces, pues lógicamente eso es magia hasta que aprendemos cómo funciona, y cuando ya sabemos cómo funciona, pues deja de ser magia y se convierte en ciencia. ¿Cómo lo curó el mancito? No sé, realmente no sé. Ay, es que son cosas muy extrañas y uno solamente... Realmente no sé. Entonces, pero por el momento lo único que